Esta es la historia del S&P 500. El índice S&P 500 es una de las referencias más importantes en el mundo financiero. Conocido por sus siglas S&P, este índice refleja el desempeño de las 500 principales empresas públicas de Estados Unidos, y ha sido una herramienta crucial para inversores y analistas desde su creación en 1957. La historia del S&P 500 se remonta a la década de 1920, cuando la economía estadounidense experimentaba un crecimiento explosivo en la posguerra. Sin embargo, la falta de un índice confiable para medir el desempeño del mercado de valores era un desafío para los inversores y analistas. Fue entonces cuando surgió la idea de crear un índice que representara adecuadamente el mercado de valores de Estados Unidos. En 1923, el analista financiero Edward Jones propuso la creación de un índice compuesto por las 233 principales empresas estadounidenses. Aunque esta propuesta fue innovadora, no se materializó en ese momento debido a la falta de tecnología y recursos para mantenerlo actualizado. Sin embargo, Jones sembró la semilla de la idea de un índice representativo del mercado de valores. En la Gran Depresión de la década de 1930 sacudió la economía de Estados Unidos y llevó a un mayor interés en la creación de un índice de acciones. Sin embargo, fue en 1957 cuando el S&P 500 tal como lo conocemos hoy vio la luz. La Standard & Poor's Corporation, una agencia de calificación crediticia, decidió crear un índice que incluyera 500 acciones cuidadosamente seleccionadas para representar la diversidad del mercado estadounidense. Esto marcó un hito en la historia financiera y se convirtió en un referente fundamental para los inversores. El primer cálculo del S&P 500 se basó en datos retroactivos, comenzando en 1941 con un valor base de 10 puntos. Desde entonces, el índice ha evolucionado para reflejar con precisión la economía estadounidense y ha sido objeto de numerosos ajustes y revisiones. Durante la década de 1960, el S&P 500 experimentó un crecimiento constante a medida que la economía estadounidense se expandía. La inversión en acciones se volvió cada vez más popular y el índice se convirtió en un indicador confiable del rendimiento del mercado. Sin embargo, esta década también estuvo marcada por desafíos. En 1962, el flash crash provocó una caída repentina del mercado de valores, que afectó al S&P 500 y recordó a los inversores la volatilidad inherente a los mercados financieros. A pesar de estos obstáculos, el S&P 500 continuó creciendo y atrayendo inversores de todo el mundo. La década de 1970 trajo consigo importantes desafíos económicos y políticos para Estados Unidos y el S&P 500. Dos crisis energéticas, en 1973 y 1979, sacudieron los mercados de petróleo y tuvieron un impacto significativo en la economía global. Estas crisis llevaron a una alta inflación y al estancamiento económico, lo que resultó en un desempeño mediocre del S&P 500 durante gran parte de la década. La década de 1990 marcó un periodo de euforia en los mercados financieros y el S&P 500 no fue la excepción. El auge de la tecnología y la proliferación de las empresas de Internet llevaron a un aumento espectacular en el valor de las acciones de tecnología. Empresas como Microsoft, Apple y Amazon se convirtieron en nombres familiares y contribuyeron significativamente al aumento del S&P 500. Este periodo culminó con la famosa burbuja de las .com en el año 2000. El índice alcanzó su máximo histórico el 24 de marzo de 2000, superando los 1.500 puntos. Sin embargo, la exuberancia irracional del mercado llevó a una caída drástica conocida como el estallido de la burbuja de las .com. Para el año 2002, el S&P 500 había perdido más del 50% de su valor desde su punto máximo. La década de 2000 comenzó con un evento que cambió el curso de la historia de Estados Unidos y afectó profundamente a los mercados financieros, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los mercados estuvieron cerrados durante una semana y, cuando reabrieron, el S&P 500 experimentó una caída significativa. Pero el mayor desafío de la década de 2000 llegó en 2008 con la crisis financiera global. La quiebra de Lehman Brothers y la consiguiente crisis crediticia desencadenaron una profunda recesión económica que tuvo un impacto devastador en el S&P 500. El índice perdió más de la mitad de su valor en poco más de un año,
alcanzando su punto más bajo en marzo de 2009. A medida que la economía comenzó a recuperarse de la crisis financiera, el S&P 500 también comenzó a recuperarse. La Reserva Federal de Estados Unidos implementó medidas de estímulo, incluida la política de flexibilización cuantitativa, que ayudó a estabilizar los mercados y a impulsar el crecimiento económico. A lo largo de la década de 2010, el S&P 500 experimentó un periodo de crecimiento constante y, en muchos casos, alcanzó nuevos máximos históricos. Las empresas de tecnología, una vez más, desempeñaron un papel destacado en el éxito del S&P 500. Gigantes como Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, la empresa matriz de Google, se convirtieron en las principales impulsoras del índice. La revolución tecnológica, junto con el crecimiento de la economía global, contribuyó al auge del S&P 500. Sin embargo, no todo fue suave durante esta década. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre política y los eventos inesperados como la pandemia de COVID-19 en 2020 tuvieron un impacto en la volatilidad del mercado. A pesar de estos desafíos, el S&P 500 demostró ser resistente y se recuperó rápidamente después de las caídas del mercado en el primer trimestre de 2020. A medida que el S&P 500 se consolidaba como un referente importante en el mundo financiero, también impulsaba una revolución en la forma en que las personas invertían. La inversión pasiva, a través de fondos de índice que replicaban el S&P 500, se volvió cada vez más popular. Estos fondos ofrecían a los inversores una forma simple y diversificada de invertir en el mercado de valores sin tener que seleccionar acciones individuales. El S&P 500 se convirtió en el índice subyacente de muchos fondos cotizados en bolsa, ETF y fondos mutuos, lo que permitió a los inversores de todos los niveles de experiencia acceder a una cartera diversificada de acciones de manera eficiente y asequible. Esta tendencia hacia la inversión pasiva ha tenido un impacto significativo en la dinámica del mercado y ha contribuido al éxito continuo del S&P 500. Este índice no solo es un barómetro de la economía, sino también un reflejo de la innovación, la tecnología y la evolución de los mercados financieros. Su influencia en la inversión pasiva y la forma en que las personas invierten en acciones ha transformado la industria financiera. En última instancia, la historia del S&P 500 es una historia de éxito y desafíos que continúa evolucionando. A medida que enfrentamos nuevos desafíos económicos y políticos en el futuro, el S&P 500 seguirá siendo una herramienta esencial para comprender y navegar por los mercados financieros globales. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias.